Buenos días, Lucía Silva, directora de Fundación de Superación para la Pobreza, Región Tarapacá. Gracias por aceptarnos la invitación para el Instituto AYEP, Instituto Profesional Adscrito a la Universidad Andrés Bello. El día de hoy abordaremos la temática de pobreza desde sus diferentes aristas. Reitero, Lucía es la directora de una fundación no gubernamental, egresada de la Universidad de Chile. Nos va a acompañar el día de hoy, reitero, para abordar estas temáticas, para ver cuáles son las características de la pobreza, para ver cuándo podemos hablar de pobreza multidimensional. Lucía, bienvenida a esta sala virtual y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Ariana, muchas gracias. Bueno, espero que pueda ser provechosa esta exposición y que podamos conversar también. Tú me haces dudas, consultas y partamos al tiro para aprovechar bien el tiempo y de verdad poder tener esperamos que puedan después los chicos reflexionar en torno a esta materia, ¿ya? No vamos a poder tratar temas específicos, vamos a hacer aspectos generales, pero al menos para que queden con la inquietud de poder ellos mirar también qué ocurre en sus comunas y en sus territorios. Así será, Lucía. Gracias por nuevamente aceptar nuestra invitación y sigamos. Sigamos. Bueno, les voy a compartir pantalla. Como dijo Ariana, yo trabajo en la Fundación Superación Pobreza en la región de Tarapacá. Y vamos a entrar al tiro en materia. No sé si ahí se ve ya la pantalla, Ariana. Sí, ya se está observando, la estás Ya. Aperturando, falta digamos, la presentación amplia, ¿no? Fantástico. Así es, ahí está. Está muy bien Ya. compartida, Lucía, gracias. Lo que me pidió Ariana era comentarles a ustedes que entendemos por pobreza como fundación. Pero yo creo que es importante también ver los antecedentes primero que tenemos sobre pobreza a partir de las mediciones oficiales. Acá hay un cuadro que grafica, ¿verdad?, la pobreza medida por ingresos. Es muy importante que ustedes tengan claridad de que hay diferentes formas hoy día que tiene nuestro país de medir pobreza, ¿ya? Y estas son los resultados a nivel global, ¿verdad?, de nuestra pobreza en Chile en el año 2017, con la medición de la encuesta de caracterización socioeconómica, la famosa CACEN. La famosa CACEN, así es. Ahí ustedes pueden ver cómo hemos tenido una reducción progresiva, sistemática, de la pobreza medida por ingresos, ¿ya? Nuestro país es uno de los, antes de esta pandemia, teníamos ingresos per cápita bastante altos, lo que de alguna otra manera también en los promedios hacen que también nuestro país aparezca con una incidencia bastante baja. Y hemos sido reconocidos también por nuestras políticas sociales en cómo han reducido esta pobreza, pero insisto, una pobreza medida por ingreso, ¿ya? Hoy día, en el año 2017, había solo un 8.6% de la población de nuestro país en situación, en condición de pobreza. Bueno, brevemente ustedes ya van a saber o van a manejar la pobreza por ingreso. En Chile se mide por una canasta básica de alimentos. Ahora se agregaron algunos otros tipos de prestaciones y servicios, pero es eso, ¿ya? Se actualizó hace muy poco también el valor de esa canasta, y en base a esas nuevas actualizaciones tenemos este porcentaje. También es importante considerar que siempre, en todos los indicadores, en todas las últimas mediciones, también es importante mirar lo urbano con lo rural. Y siempre la población rural es más pobre que la urbana, en todas sus dimensiones. Así que yo creo que también ahí hay que poner un alto atención, ¿no?, con esta inequidad en el desarrollo del territorio, que en cifras duras se notan, ¿ya? ¿Qué pasa con lo rural? ¿Por qué no hemos podido potenciar lo rural de una manera más equilibrada? Bueno, y el año 2013 se empieza a medir ya otra forma de medir pobreza en el país, que es la pobreza multidimensional. Empezamos con 4 dimensiones. Las primeras 4 son las que se empiezan a medir en el año 2013, y en 2015 y el año 2017 se agrega una 5ª dimensión, que es la dimensión de redes y cohesión social, que ustedes la pueden estar viendo ahí. ¿Qué mide esta pobreza multidimensional? Es el acceso de las familias, ¿verdad?, por ejemplo, a la escolaridad. Si los niños están escolarizados de acuerdo a su edad, por ejemplo, en la dimensión de educación, la asistencia de los niños al colegio. Y el rezago escolar tiene que ver si efectivamente hay un retraso
por la edad del niño y el curso en el curso que debería estar, ¿ya? También, y así cada una de estas dimensiones tiene estas formas de cómo va a entender, ¿verdad?, esta dificultad o no dificultad de acceder a algún tipo de, en este caso, prestaciones sociales. Por ejemplo, en trabajo y seguridad social, lo que se mide es si la persona que debería estar en edad de jubilar recibe jubilaciones, el que si está trabajando le pagan sus cotizaciones, porque lo que tiene que ver con seguridad social, y si la persona que está en edad de trabajar está trabajando, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, eso es lo que ustedes después pueden revisar en más detalle estas dimensiones, y ahí está el porcentaje de peso relativo de cada una de estas dimensiones. Lo que se está midiendo, lo que se entiende hoy día, una persona en pobreza multidimensional significa que tiene un 22,5% de carencias en esta dimensión, que puede equivaler a una dimensión completa, ¿ya? Pero en el fondo se mide efectivamente, se miden todas estas. Si el total te da un 22,5 más, ya estás de necesidad, ya estás en una dimensión, estás categorizado como con una pobreza multidimensional. Aquí tenemos los datos. Si se dan cuenta, de un 8,6 que teníamos por ingreso, cambia harto el escenario ahora cuando estamos hablando de pobreza multidimensional, ¿no? Ariana, ahí tú te das cuenta. Sí, Nosotros totalmente. medimos Totalmente. aquí sube de un 8 a un 20,7 en el año 2017. Ahí ustedes ven en dos colores porque las primeras mediciones son con 4 dimensiones y se puede solamente comparar entre el año 2015 y el 2017 con 5 dimensiones. Ahora, por ejemplo, en mi región, este porcentaje de pobreza multidimensional, vamos a partir por la de ingreso en mi región, es bien bajita, es de un 6,7 en ingreso, pero por pobreza multidimensional en Tarapacá es de un 25%, 24,9%. Es decir, yo puedo decir que en mi región, una cuarta parte de la población es pobre multidimensionalmente. En una región en donde la pobreza por ingreso es muy baja, es mucho más bajo que el promedio nacional, y en donde uno pudiese pensar que no debería haber tanta pobreza multidimensional porque somos una región que tiene minería, que tiene alta circulación, pero ahí también vamos dando cuenta de las contradicciones de estos temas. Pobreza está ligado al De desarrollo. los escenarios, claramente. Exactamente, de los escenarios. Y ahí uno puede ver que efectivamente hay ciertas formas o modelos de desarrollo que no son tan equitativos y que no permiten que la población completa vaya mejorando sus indicadores, ¿verdad? Y su bienestar. Y ahí estamos hablando de que en nuestro país hay mucha inequidad, hay altas brechas. Bueno, Así es. desde mi fundación yo les puedo comentar que nosotros abordamos un abordaje de la pobreza también bastante amplio, es un enfoque global, porque entendemos que la noción de pobreza igual es una noción bastante subjetiva en el sentido de que, y es relativa, y es dinámica, ¿ya? Porque la pobreza en sí no es solamente la cantidad de ingresos o que tenga o no tenga, tiene que ver con otras manifestaciones, con otras expresiones que el vivir en pobreza generan en nuestra familia, en cada uno de nosotros también. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, entender que la pobreza en Chile es muy distinto cuando hablamos de pobreza en África o cuando podemos hablar de pobreza en el mundo de los pueblos originarios. Imagínense que incluso en el mundo de los pueblos originarios el concepto pobreza no existe. Wow, No existe, ¿ya? qué Entonces, notorio. desde su cosmovisión existe la pobreza. Lo más homólogo, por lo menos acá en mi región, para el mundo aymara, lo más homólogo a la pobreza es cuando te excluyen de la comunidad porque tú no cumpliste las pautas de conducta, de respeto, ¿verdad? Que la comunidad tiene en acuerdo. Si tú no respetas eso, lo más semejante a pobreza es que tú te sacan de la comunidad. Claro. Pero la pobreza sí no, porque no está dentro de su cosmovisión esta noción, ¿ya? Pero también podemos pensar que ser pobre en Chile es tan distinto a ser África, por ejemplo. Entonces, desde Ya. esa concepción, nosotros estamos hablando de que esta noción es bastante mucho más compleja que decir si tengo o no tengo ingresos. Lo que les voy a mostrar acá va a ser rápidamente entender que
esta mirada más global de la pobreza también es importante que ustedes vayan después a lo mejor entendiendo cuando trabajen que hay diferentes enfoques de cómo definen la pobreza y otros enfoques que explican la pobreza, ¿ya? Y es muy importante que tus estudiantes, Ariana, cuando trabajen en algún programa social, ojalá puedan ser capaces de identificar cuál es el enfoque de pobreza que está a la base de ese programa o ese proyecto en el cual ellos se van a desarrollar. Con toda ¿Ya? seguridad, Lucía, dentro de su perfil de egreso, ellos deben manejar estos conceptos claves de necesidad, capacidad, derecho, entornos y sobre todo un concepto adicional que se ha querido incorporar y que está incorporado en la malla curricular, que son los procesos o la inclusión y exclusión social. Entonces, mira qué interesante lo que tú comentas, que desde la mirada de las comunidades indígenas, o de los pueblos indígenas, mejor aún, esta noción todavía es inexistente y solamente parte desde el momento en que hay un incumplimiento de las normas axiológicas o de valores. Entonces, claro, la conceptualización de pobreza desde esa mirada es totalmente distinta. Te agradecemos enormemente este enfoque, pues hasta el momento no lo habíamos contemplado. Sí, bueno, la idea es que nuestra fundación también le pone mucho acento en las expresiones más cualitativas de la pobreza y por eso tenemos que tener un enfoque bastante global al momento de intervenir en una comunidad, ¿ya? De alguna otra manera, cuando vamos a intervenir en una comunidad, tratamos de mirar todos estos enfoques, ¿ya? Tratamos de tenerlos presentes, porque pueden haber algunos territorios en donde la expresión de la pobreza de ese territorio esté mucho más ligada a lo mejor a una explicación desde el enfoque de la vulnerabilidad social. A lo mejor todos van a estar presentes, pero uno pudiese a lo mejor visualizar que tiene que ver más con vulnerabilidad social y en su definición a lo mejor tiene que ver más con derechos. Eh, por ejemplo, hoy día cuando uno va a abordar nuestros campamentos y ve que la mayoría de las personas que están en situación de pobreza a lo mejor son personas migrantes del lado del sector boliviano, por ejemplo, de nuestro país vecino, uno ahí ve evidentemente que también hay un problema de derechos, ¿no? Hay necesidades, sin duda, pero tiene que ver con derechos, que no necesariamente se le están eh, resguardando y también nosotros como Estado tampoco estamos preocupados por entregar ciertos derechos mínimos a la población inmigrante que llega a trabajar en nuestro país. No tiene que ver con capacidades, pues a lo mejor ellos tienen todas las capacidades, pero hay un problema más de derecho. Entonces es importante tener claridad que de estos enfoques, al menos sus nociones generales, para poder también hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Bueno, entonces como les mencionaba, nuestra visión es multidimensional y además porque entendemos que lo que les decía, la expresión de la pobreza tiene diferentes formas de expresarse en cada territorio. Aquí solamente nos vamos a centrar en la columna donde que dice definición del problema para hacer una breve descripción de cada uno de estos enfoques. Por ejemplo, está el enfoque de necesidades, ¿verdad? Y aquí el foco de este enfoque es que como la pobreza expresa una insatisfacción o una irrealización de necesidades humanas. Hoy día, con la pandemia, efectivamente este enfoque cobra más fuerza porque A sabemos que fuerza, claro. producto de que la pandemia nos ha llevado a que un gran número de familias hoy día y jefes de hogar estén en cesantía, evidentemente eso en nuestra estructura de cómo satisfacemos, ¿verdad? Esas necesidades a través del mercado, en donde yo tengo que comprar esto, hoy día al no tener trabajo y no tener dinero no los puedo comprar, la mayoría de estas, incluso algunas básicas, como por ejemplo la alimentación. Entonces hoy día este enfoque sin duda está muy presente en la discusión. El de capacidades humanas, la definición del problema es que la pobreza expresa una debilidad en el desarrollo de capacidades elementales para elegir. Yo acá siempre hablo que los chicos jóvenes que nacen en sectores muy segregados, acá en mi región tengo, ustedes allá en su región podrán ver, váyanse al lugar que está más estigmatizado, el que está más alejado, el que tiene a lo mejor el colegio con los peores indicadores de educación, ¿verdad? ¿Ah? Pero ese chico tiene a lo mejor las mismas capacidades que el chico que viva en el sector más acomodado de su ciudad, ¿verdad? Pueden tener Ya. las mismas capacidades. Lo que es diferente es si ese niño tiene las mismas posibilidades de desarrollarlas, ¿ya? Lucía, ¿podría tener algún tipo de relación el entorno en el cual se desarrollan, digamos, estos dos Su- chicos
por del supuesto. chico A, chico B, y claramente el entorno directo o el entorno social puede estar directamente relacionado con este desarrollo, con este enfoque, con la definición del problema, con la pregunta sobre lo que comentaba justo con la diapositiva. Exacto. Exacto. Entonces, por eso la pregunta es cómo podemos elevar esos grados de libertad de las personas para que ellas puedan desarrollar y también desarrollar estas capacidades para que ellos quieren también promover. Hoy Ya, día, lo que tú dices, el tema del entorno es clave cuando uno mide también, cuando uno se posiciona desde el enfoque, desde las capacidades, ¿ya? ya, Entonces, si yo estoy en por eso a todo esto los enfoques, Ariana, y estudiantes no son esto es una división meramente académica, ¿verdad? Pero cuando uno va a mirar el territorio, también va mirando, va viendo cómo se van entrecruzando también estos enfoques en la expresión de la pobreza. Por eso es tan importante tener esta mirada global, ¿ya? ya, perfecto. Eh, Respecto a los derechos, la pregunta que hay que hacerse, la definición del problema es que la pobreza expresa una vulneración de derechos sociales, económicos y culturales. Ustedes saben que nuestro país también ha ratificado, ¿verdad? Ellos promueven que efectivamente estamos en esta misma línea, pero en lo concreto todavía yo creo que en el país nos falta mucho en avanzar en construir políticas sociales con este enfoque. Y les mencionaba que el auge, muchos lo deben conocer, es el que más se acerca a este enfoque de derechos, ¿ya? Ya. Eh, y ahí Ariana también les va a poder profundizar mucho más desde el enfoque de derecho, ¿verdad? El tema de pobreza. Sí, con toda seguridad, Lucía, ya el grupo tiene por lo menos las bases teóricas de cuáles son aquellos instrumentos internacionales y nacionales que se tienen no solo para proteger los derechos humanos, sino también aquellos que de una u otra manera deben proteger a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad o en una vulnerabilidad. Y claramente aquellos grupos, personas o individualmente consideradas que están bajo esta condición o bajo esta denominación de pobreza, también tiene bajo su cobijo, bajo su alero o paraguas, la herramienta jurídica de valerse de estos instrumentos para que sus demandas también o sean escuchadas, inclusive, ¿por qué no?, en instancias internacionales. Yo quiero aprovechar con esto de que también los chicos entiendan que desde este enfoque es importante que reflexionen porque ahora tenemos la oportunidad en octubre con nuestra elección de constituyentes, ¿verdad? Ya, Esto tiene que ver con esto, Mariana, porque la pregunta sobre el desarrollo acá es qué modelo de desarrollo y arquitectura del Estado resguarda el cumplimiento de dichos acuerdos, ¿verdad? ya. De los acuerdos por Buena los pregunta, derechos. Lucía. Y desde ahí nosotros deberíamos también replantearnos hoy día, la gran pregunta que tiene que hacerse ello es si esta nueva posibilidad de tener una nueva constitución va a tener más acento, ¿verdad?, en este resguardo por parte de nuestro Estado de los derechos sociales, económicos y culturales de todos sus habitantes. Si fuese así y avanzamos en eso, por ejemplo, nuestra relación con los pueblos originarios debería ser distinta, ¿ya? Debería ser distinta, Y así el es. cambio debería ser distinta. Entonces se los dejo ahí para que tampoco los jóvenes se excluyan en ningún caso de este proceso que es tremendamente relevante. Ya. Bueno, es multifactorial en sus causas, que causa que una familia o que una persona entre, que una comunidad pueda entrar en una situación de pobreza, también son varias. Y también ahí hay varias que la explican. Y ahí vamos a revisar también estos últimos tres enfoques, la teoría de capitales, ya que esta teoría habla de que la pobreza se genera y persiste por un débil capital humano, social, físico, cultural y natural. Más o menos esas son las grandes categorías de los tipos de capitales. Ustedes han escuchado, me imagino, mucho hablar del capital humano. Ya lo vamos a Sí, con toda revisar. seguridad, sí, con toda seguridad ellos sí, sí, te puedo asegurar que sí lo han escuchado, sobre todo en mis clases particularmente. Lo vamos a revisar breve más adelante. La Ya, vulnerabilidad social, que ya lo han visto contigo, ¿verdad? La sí, pobreza se genera y persiste producto de siniestros incontrarrestables. Lo que estamos viviendo hoy día, sin duda, es el siniestro más grande que el mundo en los últimos, no sé cuántos, 500 años ha vivido, la pandemia. Y hoy día, todos los analistas, las noticias, ustedes han escuchado, e incluso a las mismas autoridades, algunas que ya no están dentro de los gabinetes, yo no me había dado cuenta que había tanta pobreza en nuestro país. Claro, porque estos sectores vulnerables están como invisibilizados.
¿ya? Entonces, viene la pandemia, llega este siniestro y mira lo que pasa. Aparece mucha gente que hoy día aparece en condición de pobreza. ¿Por qué? Porque era altamente vulnerable a poder enfrentar, no tenía la posibilidad de poder enfrentar de manera adecuada, ¿verdad?, un siniestro como esta pandemia que nos ha tenido encerrados y que no le permite, por ejemplo, a las personas que no tenían contrato, que no tenían cotizaciones, salir a trabajar, porque estaban en un trabajo de alta vulnerabilidad, informal, sin ningún tipo de resguardo social. Entonces, ahí estamos hablando de vulnerabilidad. Creo que este es uno de los enfoques que para el país es mucho más, por su realidad, es el que más expresa un poco la actual pobreza que tenemos. Y exclusión social, que el tema de la pobreza se genera y persiste producto de prácticas institucionalizadas que debilitan los lazos sociales. ¿Ya? A veces hay prácticas, incluso prácticas que el mismo Estado puede promover, que generan exclusión social. ¿Ya? Hoy día ellos hagan alguna expresión también de, por ejemplo, las personas en situación de calle. ¿Ya? Incluso yo diría que también hay mucha exclusión social de las personas con discapacidad. ¿Ya? Hay muchas prácticas mismas nuestras que generan exclusión. Cuando uno diseña, por ejemplo, cuando se diseña, ahora se están haciendo algunos cambios a esas políticas, pero cuando antiguamente se diseñaban, por ejemplo, las calles, las veredas, y no se pensaban en las ramplas, esa misma política no permitía incluir a las personas que tuvieran algún problema físico para que se integraran a la sociedad. Entonces, desde acá la pregunta eh, es un sistema que los hace pobres en el fondo. Es un sistema que no los permite integrar. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, con discapacidad mental? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Ellos están excluidos, pero somos nosotros como sociedad que no les hemos dado los espacios para que se integren. Muy buen cuestionamiento, claramente, Lucía. Así es. Bueno, y que típicas sus expresiones socioculturales, y con esto vamos cerrando esta parte, que es, miren estas fotografías, la diversidad de imágenes, de paisajes, de culturas, o sea, hablar sobre cómo se vive la pobreza en Colchane es muy distinto a hablar de cómo se vive la pobreza en La Serena o cómo se vive la pobreza en Magallanes. Entonces, la realidad geográfica, cultural, histórica, todo es diferente, ¿ya? Y yo creo que los chicos se puedan llevar eso. Estas identidades propias también son muy relevantes al momento de también mirar cómo se expresa esa pobreza ahí y cómo desde ahí yo construyo algo para superarla. Claro, totalmente. Es muy evidente el registro fotográfico que nos muestra, Lucía. Y claramente cada escenario es totalmente distinto en cuanto a su aplicación. Bien lo dices, multiarquetípica. Exacto. Creo que la palabra lo dice absolutamente todo. Y bueno, por último, esto implica que nosotros como fundación no solamente estamos mirando las carencias o los riesgos, sino que también hay que mirar todos los recursos, todas las potencialidades y todas las prácticas o que hoy día hablamos de prácticas comunitarias, por ejemplo, como las ollas comunes, todas estas prácticas de protección que la comunidad tiene y que son fortalezas finalmente, que están dando cuenta también del capital humano que también existe ahí, del capital social que también existe en estas comunidades. Entonces, tener mucho ojo, que a veces nos enseñan a diagnosticar y miramos solamente carencias y riesgos, pero hoy día me imagino que ellos también lo deben saber. Parte de esta mirada es mirar el otro lado de la moneda, ¿ya? En general, esta visión a nosotros nos exige tener entonces una mirada bastante integral en las soluciones que vamos a desarrollar, ¿ya? Y por último, desde nuestra perspectiva, entonces, en esta mirada bastante global, la pobreza es una experiencia que compromete diversos aspectos de la existencia humana, ¿ya? Y vimos cómo el Estado, sin duda, centra mucho su atención en el tema del tener, ¿ya? ¿Tengo plata o no tengo dinero? ¿Cuánto dinero tengo para poder adquirir, ¿verdad?, mis prestaciones básicas, ¿no? Y también si accedo o no accedo a ciertos servicios, prestaciones que el Estado hoy día quiere que la mayoría de los chilenos pueda acceder. Pero también la pobreza genera impactos, ¿verdad?, en otras dimensiones, en el estar, en el hacer y en el ser, ¿ya?
Ya, Por ejemplo, una persona puede tener vivienda, pero ¿está en un barrio seguro? ya, En claro. ese barrio seguro, en ese barrio que a lo mejor no es tan seguro, ¿le permite hacer todo lo que quisiera hacer? No sé, ir a la plaza, salir a jugar tranquila con los niños, que los niños se puedan recrear. Y estar en ese lugar le hace sentir a esa persona feliz de vivir ahí y sentirse tranquila y plena. Entonces, de alguna otra manera, hay un elemento subjetivo en esto también, que es importante mirar. Hoy día, por ejemplo, nosotros vemos que se solucionaron el tema de la vivienda, tener vivienda, pero el estar es completamente empobrecido, porque la gente se siente insegura, la gente se siente a veces, quiere puro salir de su casa. Mucha gente, no sé si han escuchado el relato, dicen, sí, yo tanto que luché por mi casa, pero sabes que yo estoy tan aburrida acá, me quiero puro ir. Entonces, Lucía, ¿y cómo se podría manejar? Claro, porque fíjate que em, el Estado, el Estado ha suministrado, digamos, todas estas facilidades para en un momento dado adquirir vivienda, pero vienen estos otros interrogantes. ¿Cómo a tu criterio se podría absolver estos interrogantes que tú estás planteando? Es decir, tengo la vivienda, pero ya no me siento segura, ya no me siento cómoda, no soy feliz. ¿Cómo podríamos nosotros, como comunidad, como sociedad, desde tu plano, sobre todo desde la fundación, cómo se podría abordar ello? ¿Qué solución, qué eventual solución? Porque no sé si podríamos hablar de una solución concreta, pero ¿qué opciones podría existir para que estas personas y para que gran porcentaje de nuestra población, que no es que abunda en la riqueza, por el contrario, escasea en ella, pudiese estar en condiciones sobre todo dignas, dignas y estables? No sé si felices, si la palabra feliz pudiese comprender, pero sí dignas y estables. Y creo que en eso encierro lo que tú estabas diciendo. a ver, es la media pregunta, Ariana. Mira, eh, yo creo que acá hay varios aspectos en términos de primero entender que salir de pobreza en Chile hoy día no pasa solo por el tener, Esa, ¿verdad? Está clarísimo. esa es la principal respuesta, Lo claro, no primero, pasa por tener tener. claridad que no pasa por tener. Hoy día eso ya está, por lo menos de nuestra fundación, comprobado. Eh, yo creo que acá hay que entender que como el fenómeno está multifactorial, nuestro Estado ha estado en una política entonces muy subsidiaria, ¿ya? En donde, y como está el foco puesto en el tener, eh, ustedes han visto, la mayoría de las políticas y los programas sociales son transferencias, ¿verdad? Transferencias de bonos, transferencias de ayuda, que sin duda son importantes. Yo no digo que esas no se sigan realizando, sobre todo en una situación de pandemia como esta. Pero lo que necesita hoy día para poder ser esto más estable, para que esto mejore, son varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver, desde nuestra visión, que es muy importante que el Estado trate de abordar también el problema de la pobreza de manera más integral. Y para abordarlo de manera integral, también tiene que tratar de cuestionarse la forma en que hoy día focaliza la inversión, su apoyo social. Hoy día la focalización es muy individual, es por grupo familiar. Ya, claro. Pero ¿qué diferencia tiene cuando un fenómeno de pobreza, como por ejemplo lo es esta situación de un barrio inseguro, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer de manera individual cuando es todo un barrio? Cuando es toda una comunidad, claro, cuando es todo un barrio. Entonces, si tú revisas, si los chicos hacen el ejercicio de revisar cuántos programas, cuánto se invierte en programas y políticas con un verdadero enfoque de trabajo con la comunidad, participativo, territorial, comunitario, es muy poquito. Es muy poco, Nosotros, claro. nosotros hemos invertido poco en política pública con enfoque realmente comunitario. Ya, Y hoy día hay muchos problemas que deberían ser abordados complementariamente con este enfoque, pero realizado yo te diría, con verdadera intención de querer desarrollar un proceso de este tipo. Y estos procesos son de largo plazo, son procesos transformadores socialmente.
y sustentables en el tiempo. Pero si uno mira dentro de los programas sociales, la mayoría de los que promueve el Estado son de corto plazo, de 6 meses, 8 meses, ¿no? ¿Y qué procesos vas a poder desarrollar en tiempos tan acotados, ¿verdad? Acotados, claro. Entonces, yo creo que ahí hay una primera redefinición. Lo otro tiene que ver con la necesidad de que nosotros como Estado, nuestras políticas públicas, avancemos en promover verdadera participación. La participación es clave. Si las personas tienen soluciones creativas, las personas tienen que sentirse partícipes no solamente al momento, o sea, las personas quieren también participar en el diseño de la solución. Y si tú Ya, miras, gran parte de los programas ya vienen diseñados. ya Entonces vienen muchas diseñados, claro. veces son Es como un pertinentes. formato preestablecido que hay que acomodarlo sí o sí. Y claro, ahí está el quid. Y el tema es que muchos de estos formatos estandarizados que se piensan desde el nivel central no responden a las características que ya hablamos atrás de estas comunidades, de nuestras personas, por toda la tremenda diversidad que tenemos también. Entonces, claro, hay una disputa de formas de pensar política pública, de los que Claro. son más centralistas y que estandarizan, versus otra mirada que tenemos otros, que hablamos de que acá tiene que haber un proceso mucho más descentralizado y de construcción mucho más local, más pertinente, más territorial, más integrada. Nuestro Estado también trabaja muy sectorialmente. Entonces, divide el problema y la pobreza es muy amplia. La pobreza no se expresa solo en tener o no tener, entonces mirar el abordaje de la pobreza tiene que tener este abordaje integral, pero el Estado mira por parcelitas, mira salud, educación, trabajo, vivienda, pero todo estos fenómenos es muy integral. Entonces también ha costado generar políticas públicas que tengan esta integralidad en su abordaje. Hoy día yo tengo una gran esperanza, si la cosa de la pandemia igual puede traernos eso, porque eso es lo que se ha mostrado. El tema control sanitario, la sanidad, perdón, el bajar toda esta tasa no pasa solo por salud, es un tema social, es un tema de educación, es un tema de sanitario sin duda, tiene que ver con varios aspectos. Entonces el abordaje integral es algo que le cuesta a nuestro Estado, es algo que le cuesta en general a todos, porque estamos muy compartimentalizados, ¿ya? Claro. Yo creo que también eso hay que cambiarlo, y por eso nosotros abogamos a poder generar un enfoque territorial, y ese el enfoque territorial es lo que les quiero mostrar un poquito ahora, ¿ya? Voy a Ya, compartir pantalla otra vez. ya, Lucía, por favor. Oh, no me lo está mostrando. Déjame ver si abro y cierro de nuevo. Tranquila, no te preocupes. Aquí, esta es. Ya, muy bien. Ahora voy a compartirles. ¿Se ve? Todavía no. Ahí sí, pero sin la ampliación, claramente. Pero se ve ya la diapositiva. Ah, estupendo. Creo que una vez le deje el link de ampliación, ya se va a expandir ella. Bueno, nosotros como fundación tenemos dos Sí. líneas de trabajo, una que es la intervención, que es lo que hace el programa Servicio País, y otra que es el área de propuestas país, que es el área de investigación, estudios y propuestas a política pública. ¿Ya? Yo les ¿Ya? voy a contar un poquito lo que estamos haciendo desde Servicio País, que es el área más en terreno, y ustedes por la carrera que tienen los chiquillos, yo creo que les va a servir harto, ¿no? Absolutamente, Ya. Lucía. Bueno, el propósito de este programa es fortalecer las capacidades de comunidades y organizaciones que habitan las localidades y pequeñas áreas. Miramos las pequeñas áreas que tengan altos índices de pobreza, multidimensional también, aislamiento, segregación socioterritorial. Y lo que buscamos ahí es activar los recursos, porque les decía recién, ¿verdad? Las comunidades también tienen recursos, tienen las fortalezas, tienen aspectos positivos y que son de alguna otra forma el piso desde el cual vamos a desarrollar la intervención. Y lo que buscamos es que después de activarlos, porque hay recursos que están ahí, como por ejemplo un hermoso paisaje, pero si la gente no ve que ese paisaje puede ser algo que se puede activar para un desarrollo, va a ser un recurso pero no va a estar activado. Esa es la diferencia.
así hablamos nosotros, de cómo nosotros activamos esos recursos y después cómo lo conectamos con la estructura de oportunidades públicas o privadas, ¿ya? Para que efectivamente esto se mantenga en el tiempo y que las comunidades también tengan una cantidad de redes, ¿verdad?, donde puedan mantener sus actividades que les permitan, que le han permitido y que esperamos le permitan desarrollar, ¿verdad?, más su comunidad. Esto, con este afán de visibilizar, activar y conectar, lo que buscamos es poder llevar así proyectos de desarrollo, que nosotros hemos denominado proyectos de desarrollo local inclusivo, ¿ya? Y quienes ayudan a hacer este trabajo son los jóvenes Servicio País, que se van a los territorios, a las comunidades, a trabajar de manera directa con ellos. Entonces, el desarrollo local inclusivo, nosotros estamos promoviendo que lo que debemos hacer en nuestra intervención es esto, cómo promovemos desarrollo local inclusivo. ¿Y qué entendemos por desarrollo? Es el despliegue de cualidades, de capacidades que hasta ahora están en estado de potencia, ¿ya? Nosotros, no sé, por ejemplo, estamos hoy día trabajando en una comunidad en Cibaya, en donde hay, por ejemplo, muchas jóvenes, pero todos son jóvenes migrantes, y que trabajan, pero ellos son los que tienen la mano de obra, personas antiguas que han estado toda la vida ahí, pero que ellos ya no pueden trabajar porque son personas muy mayores, no están trabajando en la tierra. Y así hemos identificado varios grupos y lo que hemos visto en común que todos lo que quieren es que esa quebrada se siga desarrollando de manera su agricultura y que su agricultura pueda agregarle valor, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo todos nuestros esfuerzos por entregarles mayores capacidades a todas estas personas para que se logre esa mirada de desarrollo. Ellos ya tienen una mirada de desarrollo. Queremos que la quebrada siga siendo agrícola, pero que tenga mayor valor sus productos, que los puedan comercializar mejor. Ha habido todo un proceso comunitario ahí detrás, pero ahí estamos hablando de un desarrollo en donde tanto el joven migrante, como el abuelito que ya no trabaja, como el profesor de la escuela, todos cómo vamos contribuyendo a esta mirada de desarrollo. Local, porque obviamente está sostenido en las capacidades y recursos del propio territorio. O sea, yo ahí en Cibaya jamás me hubiese podido proponer a lo mejor que sea a través de, no sé, la fabricación de bolsas de papel, porque no hay Claro, árbol. O sea, tiene que estar claro. de acuerdo a lo que tiene el territorio. El territorio es agrícola. Ah, todo el mundo piensa que el norte no hay agricultura. Acá está lleno de agricultura en la zona rural. Pero por Entonces, supuesto, claro. entonces tiene que este local está sostenido en las capacidades y recursos del mismo territorio, ¿ya? Y a partir de ello es donde se buscar la realización, ¿verdad?, de aquellos aspectos que vamos a empezar a trabajar. Inclusivo es porque incorpora a todos. Y acá hay algo bastante novedoso, porque no solamente incorporas a la gente que tiene carencia, o a la que se vea más necesitada, o a la que tenga menos capacidades. Acá tú incorporas a lo mejor al que tiene más capacidades, al que tiene menos carencia, porque también es parte de este territorio en el cual todos vamos a poder hacer un encadenamiento, hacer sinergia. Entonces también tenemos que mirar a los grupos menos carenciados también, porque ellos pueden tener otro rol en esta estrategia de desarrollo local inclusivo, ¿ya? Por eso incorporamos a todos los grupos. Entonces acá tenemos algunos enfoques que están a la base. Nosotros hablamos del enfoque territorial, ya se los había mencionado, ¿verdad? Nosotros al tener el enfoque territorial no dejamos fuera a la gente que es, entre comillas, no pobre. Nos obliga a mirar a todos los grupos humanos que viven en ese territorio, ¿ya? Que conforman la comunidad, porque las comunidades no son homogéneas, las comunidades son heterogéneas, están compuestas Totalmente. por diferentes Y son personas. dinámicas, claro, totalmente. Integra diversos ámbitos de la acción en una sola propuesta estratégica que las complementa, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor pueden haber grupos que estén interesados más que en la agricultura, en el legado de los abuelos, en la comunidad de Cibaya. Pero ese rescate de la historia, de la identidad, puede estar directamente también relacionado con la mirada de desarrollo estratégico y con los agricultores, porque también tiene que ver con recoger prácticas agrícolas que se han transmitido de generación en generación, ¿ya? Entonces, es importante también entender que el enfoque territorial no es sectorial. Se mira la distinción, se mira lo social, se mira lo económico, se mira lo cultural, se mira lo natural, la dimensión natural, pero se miran todas. Todas, claro. Se tienen que mirar todas, ¿ya? A Tú eso bien me lo has dicho, esto no es sectorizado, por el contrario, esto es integral, globalizado, mirada integral. integral, integral, claro. Otro Total. principio
Otro principio importante en lo que estamos haciendo hoy día tiene que ver con la escalabilidad. Cómo nuestras intervenciones efectivamente tienen esta mirada de horizonte de desarrollo, como les decía, si vaya, que la quebrada cuente con una agricultura más sostenible, más sustentable, ¿verdad? Con mayor valor agregado. Esa mirada nos obliga a que nosotros diseñamos una intervención que va teniendo, igual que una escalera, la escalabilidad, tiene que ir abordando problemas con mayores desafíos, en donde vamos a defender, vamos a ir a mostrar algún ejemplo sobre eso, ¿ya? Pero en el fondo son procesos que le van a dar mayor sostenibilidad también a la intervención. Y otro importante principio es el fortalecimiento de las redes, ¿ya? Acá es importante saber que para poder generar este desarrollo local inclusivo, es importante una revinculación también de esta comunidad con todos aquellos que nosotros hablamos de estructura de oportunidades, con todos estos otros recursos, oportunidades que brinda el Estado, la parte pública, ¿verdad? Y los mismos líderes de otras comunidades. Nosotros estamos hoy día promoviendo mucho el intercambio entre líderes, entre los territorios, porque también hay muchas cosas que ya se han hecho en algunos territorios que es importante que los conozcan en mi región. ¿Ya? Por Pero qué ejemplo, maravillosa gestión, Lucía, porque claro, con eso materializas lo que tanto, bueno, lo que tanto hoy por hoy, sobre todo en la política migratoria o en el contexto migratorio se requiere y es esta multiculturalidad. Yo soy más de la noción de multi que interculturalidad. Entonces, claro, lo estás aterrizando dentro del plano nacional y qué interesante labor por parte de la Fundación. y mira, nosotros tenemos acá, les voy a mostrar brevemente cómo son nuestras fases de nuestro trabajo. Nosotros tenemos hoy día diseños de intervenciones yo diría, ya de mediano y largo plazo. Nosotros vamos a estar en una comunidad en mínimo 4 años y máximo 8, levantando estos procesos de desarrollo, que son procesos de transformación social, en el fondo. Eh, y tenemos 4 fases. Estas fases pueden durar entre 1 o 2 años, cada fase. Va a depender de cada comunidad. Pero hemos definido que la primera fase es de vínculos significativos y comunidades activas. Nosotros aquí es cuando llegamos a un territorio, nos conocen, nosotros los conocemos a ellos, generamos confianza, tenemos que hacer acciones concretas para resolver temas estratégicos, problemas que la gente nos menciona y que a lo mejor no requieren de mucha complejidad en la solución. Después pasamos a una fase 2 de escalamiento asociativo, porque lo que decíamos, una comunidad es heterogénea y a veces hay diferentes grupos y no necesariamente trabajan de manera asociativa. De hecho, si la política pública de alguna otra forma incentivado lo individual, lo asociativo es poco estimulado, sobre todo acá en el norte. En el norte no hay mucha implementación de programas que potencien lo asociativo. Y de hecho la gente como que le hace quite a lo asociativo, porque dice es más cacho, pues más pelea, hay todas estas significaciones que no nos ayudan. Pues entonces nosotros tenemos que trabajar en el escalamiento asociativo. Por ejemplo, hoy día en Cibaya, todo el mundo producía individualmente y todos buscaban sus insumos de maneras solitarias y promovimos una compra asociativa de insumos agrícolas. Fue maravillosa esa experiencia. Si te das cuenta, no requirió de Claro, ningún, tengo que decir. pero logramos juntar a más de 50 agricultores para que compraran de manera asociativa para disminuir los costos de sus insumos agrícolas. Esa es una primera actividad asociativa. Obviamente tenemos que seguir haciendo más ejercicios en la práctica de lo asociativo, pero estamos en esa fase en este momento. Después Maravillosa. una fase de escalamiento estratégico. El escalamiento estratégico ya de alguna otra manera aquí empieza ya a trabajar ya con la institucionalidad. ¿Ya? Acá ya hay una vinculación también, un plan más definido, en donde cada miembro, cada grupo tiene un rol, ¿ya? Y en donde a lo mejor ya estamos metiendo también en temas ya más técnicos, de planificaciones, pero siempre con participación de la comunidad. Hay una experiencia que yo les recomiendo ver que es de su región, que está el video Petorca, no es de su región, es de la Quinta. Petorca, cuando el río suena. Por favor, mírenlo. Ahí van a ver claramente Nunca el río suena. el río Muy suena. Y habla justamente de la problemática del agua y cómo empezó una intervención de Servicio País y se ven claramente las fases y sobre todo la de escalamiento estratégico, ¿ya? Cómo ellos se organizaron, cómo ellos lograron articularse con el municipio para definir
una estrategia comunal de cómo van a abordar el tema del agua y la escasez hídrica para el consumo humano. Es muy hermosa esa experiencia. Bueno, ahí hay una serie de videos de Servicio País que van a poder mirar cómo se van desarrollando cada una de estas fases, ¿ya? Ahora, Bien, la gracias, intervención Lucy. más maravillosa es, yo diría, la de Lago Budi, que también se las invito a ver, que Ya. en el fondo logra la fase 4, que es la consolidación, ¿verdad? Estratégica de este enfoque de desarrollo local inclusivo. La comunidad de Lago Budi, una comunidad lafkenche, mapuche, pueden ustedes ahí ver cómo van viviendo todas estas fases y cómo hoy día esa comunidad está completamente empoderada de su desarrollo, cómo ellos definen, cómo ellos también son los que eh, han además promovido otro tipo de iniciativas mucho más integrales que nosotros como externos jamás se nos hubiese ocurrido. Por favor, les invito a verla, ¿ya? Ahí van a ver concretamente Así cómo se será. está. Y bueno, yo creo que con esto quiero cerrar viendo esto por parte, y esto yo creo que les puede servir mucho a ellos, es nosotros, en la experiencia que llevamos por años en la fundación, eh, hicimos una sistematización de todas nuestras buenas prácticas, nuestras buenas experiencias, que hoy día todas se están documentando, ¿verdad?, en estos videos que están en YouTube. Y cuando, recordando un poco la teoría de capitales, nosotros al mirar los capitales, nos dimos cuenta que en todas estas intervenciones exitosas que habían logrado avance, habían algunos elementos en común. Y entonces hemos sistematizado este portafolio de recursos básicos que es importante mirar cuando uno va a trabajar en una comunidad, ¿ya? Estos son una propuesta nuestra, Bien. que estamos trabajando. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fortalecer el capital humano, nosotros estamos mirando en general esto, la capacidad de aprender, los liderazgos, el apego filial, el apego territorial, la reflexividad que tiene la comunidad, la perseverancia y la capacidad de trabajo. Nosotros evaluamos este capital humano, evaluamos el capital social. ¿Qué entendemos por capital social? Lo que hemos visto en nuestra comunidad, el tipo de relaciones vecinales y familiares que se generan en la comunidad, eso hay que mirar. Las organizaciones, cómo están esas organizaciones, si son activas, si son variadas. Miramos el capital cultural, si hay oficios, ¿ah? Si hay oficios que a lo mejor uno no se da cuenta. Yo, por ejemplo, estaba en campamento y uno cuando pregunta, cuando pude descubrir esto, habían talabarteros, gente que hacía todas estas cosas como billeteras, ¿no? Tienen bisutería, creo que se llamaba. Bisuterías, Ah, claro. estaban hasta los chinchineros. Hay una cantidad de oficios tan rica que tú dices, de acá yo puedo proveer algo en lo económico también y en lo Y en lo cultural comunitario, y en lo claro. comunitario. O sea, hay una cosa. Entonces, mirar los oficios es muy importante en el capital cultural, ritos y culturas, si están vivos, si son, qué tan significativos hoy día son para la comunidad. Las prácticas de movilidad cotidiana, porque hay territorios que son muy movibles y hay gente que no se mueve. Por ejemplo, en mi norte, acá todos se mueven, por el norte todo el mundo se mueve, por eso nos ha ido tan bien con la pandemia, porque es parte de una práctica cultural, ¿ya? Y la identidad, también estamos mirando si hay un autoconcepto positivo o no, si hay una autovaloración. Por ejemplo, en Santa Rosa, en Alto Hospicio, bueno, en Alto Hospicio, dígame, Alto Hospicio psicópata, ¿o no? Entonces, quedó tan marcada la población con eso. Entonces también nosotros estamos mirando cómo Alto Hospicio y Santa Rosa en particular, no hay una alta autovaloración. Hay una sensación más disminuida en torno a eso. Bueno, esas cosas también estamos mirando como capital cultural. Claro, esa Ya, subestimación implícita que hay que abordar simplemente para transformar y potencializar. exacto. Respecto a lo natural, tenemos que mirar el paisaje, el clima, la geografía, si existe algún tipo de comunidad biótica específica que viva en ese territorio, porque estos son recursos que después podemos activar para una estrategia de desarrollo. La calidad del agua, la calidad del suelo, también el territorio, el maritorio que dice ahí, porque cuando trabajamos en comunidades con pescadores artesanales, y hay que ver el capital financiero también, pues, de nuestras comunidades, si tienen capacidad de ahorro o no, si cuenta con esto, por ejemplo, para enfrentar un siniestro, qué tan endeudada también puede estar, ¿verdad? Si estos endeudamientos tienen avales, tienen garantía. En el caso del capital físico, miramos si efectivamente tienen, eso ya a lo mejor es más fácil de mirar, ¿verdad? La casa
de quién es la propiedad del suelo, los derechos de agua, el tema de la energía, si cuenta con energía permanente o no, saneamiento, si cuenta con saneamiento en el mundo rural, para nosotros esto es clave. Ya, si queremos impulsar algún proceso de carácter ya económico también, porque queremos que las familias mejoren sus ingresos, tenemos que tener claridad de qué pasa con este capital físico que está en el territorio. Los medios de transporte, si cuenta con vehículos o no para movilizarse, acá es súper clave para las comunidades rurales, por ejemplo, por la distancia geográfica y herramientas de trabajo, si cuenta con insumos o no. Esta mirada, Ariana, se las quería comentar porque este es nuestro portafolio de recursos y con esto nosotros podemos decir si una comunidad, dependiendo de la evaluación de estos recursos, decimos si esta comunidad es de mediana, de baja o de alta complejidad. Claramente. Entonces, a partir de eso uno puede definir también si la estrategia va a durar los 8 años, o va a durar 5, o va a durar 6 o 4, porque hay comunidades que tienen buenos liderazgos, que tienen una capacidad de aprender, que tienen liderazgo democrático, que tienen un apego a su territorio, lo quieren, se sienten orgullosos, quieren que sus hijos vivan ahí, que vivan mejor. Hay comunidades que tienen una mejor evaluación. Entonces esas estrategias de desarrollo van a ser a lo mejor más cortas, van a ser más fáciles de dirigir, pero hay otras que son muy complejas, y sobre todo en el mundo urbano, en el sector segregado, ¿ya? En donde vamos a encontrar todo lo contrario, pues. Dirigentes que son autoritarios, dirigentes que no quieren aprender, dirigentes que son cerrados, gente que no quiere vivir donde vive, está choreada, que se siente... Entonces, de alguna otra manera, es importante tener esta biografía porque también vas a encontrar cosas positivas. A lo mejor el capital humano no es tan elevado, pero a lo mejor podemos encontrarnos que hay un capital cultural riquísimo. Cultural, claro. ¿Ya? Y ahí vamos haciendo los contrastes y vemos por dónde podemos ir levantando una estrategia que permita hacerle sentido a las personas y desde ahí empezar el abordaje de este trabajo. Y desde ahí empezar el abordaje, claro. Así es. Totalmente de acuerdo. Eso yo te quería mostrar y no sé si tienes alguna consulta, algún otro. Nosotros a partir de esto tenemos una matriz, planificamos por fase, tenemos indicadores de logro, pero no solo cuantitativos, sino que, por ejemplo, también tenemos indicadores de logro relacionales. Porque, por ejemplo, lo que te decía recién, de yo trabajar solo o de no vincularme con muchas personas a mi comunidad y ahora ya trabajo de manera asociativa, como por ejemplo la compra asociativa, eso también tiene que ver con relaciones nuevas que se construyeron. Tenemos un indicador relacional y tenemos indicadores también más subjetivos, porque la gente cuando dice, yo antes no me atrevía a hablar en público, pero hoy día sí me atrevo a hablar en público. También eso habla de un indicador. Entonces, claro, no solamente es cuánto proyecto apalancaste, cuánto te ahorraste en la compra y cuánto significó eso porque cuando tú ahorras, mejoras calidad de vida porque gastas menos, ¿verdad? Pero Así también es. con estos otros indicadores de logro, ¿ya? Los Es que no es relacionales y los emocionales, los subjetivos, perdón. lo subjetivo, claro, no es solamente calificar al sujeto, digámoslo así, sino cualificarlo también. Y Exacto. claramente la matriz que tú nos ofreces nos amplía una suerte de ítems que de una u otra manera parecieran recoger todo esto, estas palabras que a veces requerimos aterrizarlas y es comunitario, integralidad, integración, comunidad. Y creo que básicamente este portafolio nos los ha mostrado. Lucía, yo simplemente tengo que agradecerte, extenderte un agradecimiento por parte del curso de Derechos Humanos, del Instituto AYEP y de su directora o jefatura de carrera, en este caso la señora María Cecilia Barraza, y solo hacerte, y por supuesto, de mi parte, agradecida, más que agradecida, eh, solo hacerte una pregunta muy simple. A tu criterio, como directora de la fundación, ¿qué es pobreza para ti y qué podemos hacer para, para abordarla y no tener pobreza en Chile? Mm, qué difícil. Qué Sí, difícil. Desde tu percepción, bueno, Lucía, algo... para mí pobreza hoy día en mi país y como yo la visualizo acá, tiene que ver con el que no somos, tenemos que hacer prácticas efectivamente más inclusivas de desarrollo. Nosotros somos un país muy segregado y tenemos que terminar con esa segregación. Entonces, todo lo que implique el reconectar las personas
para mí es clave. Hoy día la pobreza para mí en el país, si bien ahora con la pandemia hay un tema efectivamente de necesidad básica, pero el tejido social, la desegregación, no solamente en las ciudades, sino que también entre lo urbano y lo rural, ha sido brutal. Y eso nos ha hecho más pobres porque tenemos menos posibilidades la ausencia, ¿verdad?, de este sentido de lo comunitario, de lo común, de lo público, de mirar más al otro. Eso yo creo que es lo que más nos ha empobrecido, ¿eh? Esta mirada tan individualista y tan competitiva. Entonces, yo creo así a nivel bien personal que todas aquellas acciones que podamos hacer que vayan en contra de eso, que sean solidarias, que sean comunitarias, que sean el ejercicio de trabajar con el otro, el ejercicio de la empatía, el ejercicio del resolver conflictos con un otro que es distinto, el de saber construir con el otro y escuchar, el dialogar, todo eso es lo que hoy día más que nada creo que hay que seguir potenciando. Y me da mucha alegría ver que dentro de la adversidad, que esta pandemia, es ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido sobre todo en nuestros sectores, el tema de las ollas comunes, una expresión de que no está todo perdido. En las ollas comunes uno ve toda esa estructura de redes, de tejidos, de liderazgo súper positivo, solidario. Entonces, creo que esto puede ser la oportunidad también para cambiar el switch y que los jóvenes, que a lo mejor no están tan acostumbrados a esto, porque yo soy más viejita y la olla común yo la conocía de hace años, a lo mejor si bien yo nunca tuve, pero muchos de mis amigos sí se alimentaron muchas veces de ollas comunes, eh, puedan ver en eso no algo estigmatizado hoy de la pobreza, sino que lo valioso, lo maravilloso que es ver cómo una comunidad se organiza para que entre todos comamos y a nadie le falte. Creo que eso es una expresión de una riqueza social maravillosa y no de pobreza. Entonces, ¿cómo vamos cambiando un poco también? Y cómo, claro, esta situación es muy compleja, sin duda, y que nos obliga a eso, pero ¿por qué después que superemos esto tenemos que dejar práctica comunitaria? ¿Por qué no podemos seguir siendo solidarios, verdad, con el otro? Y cómo, de alguna otra manera, sin duda sabemos que el enfoque neoliberal en el país ha calado profundamente en las formas de pensar de cada uno de nosotros, pero también la pandemia da cuenta que no ha eliminado todo, po, y la olla común es una expresión de ello, y yo creo que ahora deberíamos tener un desarrollo más equilibrado y replantearnos todo estas formas de vivir en lo cotidiano. ¿Y cuál era la otra pregunta, Ariana? ¿Que me No, hiciste? creo, Lucía, que ya nos las has abordado. Básicamente era saber sobre tu percepción de la pobreza en calidad de directora, sobre de esa mirada propia, y creo que la respuesta ya está dada y tú lo acabas de decir, es volver a que este episodio, digámoslo así, estas ollas comunes, yo las he venido también en lo personal a conocer acá en Chile. Lamentablemente también a veces como seres humanos nos escondemos u obviamos nuestras propias realidades. Entonces, la invitación es siempre a eso, a visibilizar. La primera invitación y la segunda invitación, por supuesto, es a que esto sea un patrón de comportamiento permanente. Tú bien lo has dicho, no solamente pese a que la coyuntura o emergencia sanitaria claramente es grave y en ella impregna un tema muy delicado, cuál es prevalecer la vida. Ojalá también, así como todo en nuestra vida, nos sirva para una lección de aprendizaje y sea un comportamiento y un patrón de conducta permanente, no solo sea por este episodio emergente y podamos de una u otra manera, así sea con esta sola acción, porque son muchas, ya tú nos las has evidenciado, podamos satisfacer en buena medida las necesidades básicas para romper un poco ese umbral de pobreza existente. Bueno, ahora Entonces, ya se agudizaron, querida Ariana, se están agudizando, se van a duplicar las cifras de pobreza en nuestro país. Es un tremendo desafío que los jóvenes también van a tener que enfrentar. Los jóvenes de IEP ahí van a trabajar, van a ser muy necesarios en el territorio después. Eh, y lo que yo te puedo decir que hoy día nuestra misión es también visibilizar, como tú bien decías, todas estas prácticas comunitarias que están surgiendo. La más, a lo mejor difundida es la olla común, pero hay otras. Aquí hay una red gigante de familias. Yo tenía una estadística hace una semana atrás
Y hoy día, por ejemplo, en mi región se están entregando a través de las ollas comunes más de 4.500 raciones diarias a las personas. Entonces, ahí hay capacidad de gestión, ahí hay liderazgo, ahí hay redes de apoyo, ahí hay capacidad de administrar, hay una cantidad de recursos que uno dice, y bueno, y ahora después de esta, todas esas capacidades y esos recursos se pueden desarrollar para otros proyectos, otras iniciativas, para poder pedir también cambios a la estructura, a nuestras autoridades, a la política pública y también que la comunidad, que esa es la diferencia del enfoque que nosotros tenemos a lo mejor con el de la política pública, es que las mismas personas se hacen cargo de la solución de sus problemas. ¿Ya? Entonces abandonamos esta lógica tan asistencial por una lógica más promocional, Más ¿ya? promocional, claro. Que, Muy buena palabra, sí, muy buena expresión. y hoy día en las ollas comunes es la clara expresión de que muchas de nuestras comunidades sí tienen esa capacidad para hacer soluciones más autogestionadas también, ¿ya? Esto no quiero en ningún caso no dejar de lado toda la responsabilidad que tiene el Estado para con nuestra población. Eso Claro, no lo dejo así de lado. es. Pero Claro. también tenemos que fortalecer la autogestión y la autonomía de nuestras comunidades. Y No, esa es claro. una gran labor que nosotros tenemos. Y hoy día nos damos cuenta que sí tienen las capacidades, a través, por ejemplo, de ollas comunes. El que no lo creía, ahora lo puede creer, ¿ya? Pero qué Entonces, excelente, excelente, Lucía. Porque claro, evidencia algo, reitero, si bien el Estado tiene una macro responsabilidad y que en algunas ocasiones también la delega en los sectores privados, que a veces desde mi punto de vista jurídico a veces me he cuestionado un poco ese gran principio de subsidiariedad, que cada Estado lo maneja y lo interpreta y lo acomoda a sus propios intereses, claramente a veces volvemos a ese punto, se invisibiliza esa posibilidad de autogestión de las comunidades y por el contrario, pudiese también ser otro elemento de sinergia y cohesión en todas estas trilogías o en todas estos agentes para verdaderamente crear o salirnos de esta sectorización y volvernos un proceso de carácter integrativo. Y creo que ese pudiese ser una, así como tú nos mostraste dentro de tu excelente portafolio, que lo mencionabas que también tiene una matriz adyacente, claramente pudiese ser herramientas para abordar la pobreza. No sé si solucionarla, claramente, reitero, no sé si haya una solución para la pobreza, porque van a haber otros factores también externos, exógenos, que van a alimentar ella. Pero desde lo que está a nuestro alcance, en este caso ambas somos académicas, hacer lo propio. Y por supuesto tú, directora de la Fundación de Superación para la Pobreza, región Tarapacá. gracias, Ariana. Como decimos nosotros, las soluciones promocionales no son a veces totales, son parciales. Pero lo importante en esta solución parcial es que igual es un aprendizaje para la comunidad desde el enfoque promocional, porque es mostrarles a las comunidades una forma de resolver de manera distinta sus problemas, ¿ya? Y no solo desde la lógica más asistencial o subsidiaria por parte del Estado. Yo creo que ahí está también lo que hemos tratado de trabajar durante estos años. Bastante poco lo hacemos en ese sentido, pero yo creo que ahora se está reflexionando de parte del Estado también esto, porque enfrentar una pandemia, las consecuencias de la pandemia, implica ampliar el foco y las formas de nuestro hacer. Así que para nosotros también este ha sido un escenario lamentable, que nos preocupa, pero también queremos que se abren hartas oportunidades para hacer el cambio de paradigma y generar nuevas prácticas desde las políticas públicas también. Así que ahí estamos, ahí al pie del cañón también tratando de Aquí el incidir en cañón. esto. Bueno, nada, Lucía Silva, muchas gracias, de verdad. Esperamos en una oportunidad ya tenerte de una manera más presencial y directa, pero es una oportunidad de vida la que nos has brindado el día de hoy, aun cuando sea por vía remota, multiplicarte los agradecimientos que con toda seguridad son así. Eh, y nada, bienvenida también siempre a esta institución y esperemos que una vez se supere esta pandemia podamos de verdad tenerte, ¿por qué no pensarlo en una oportunidad de física, presencia física? Pero claro, hay que esperar, tú bien lo has dicho, hay que esperar que esto pase
y por lo demás también esperar que exista verdaderamente un cambio de paradigma, cuán necesario hoy por hoy, y no solo para Chile, para toda la política regional, para no ampliarnos en todo el espectro, para toda la política regional, de verdad, cuán necesario hoy por hoy. Creo que internamente es una gran lección de vida. Muchísimas gracias, directora Lucía, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Abrazos, abrazos para Iquique también, igual, para los tuyos. Para Chao, tus chao. estudiantes y para ti un abrazo también. Chao. Gracias, directora. Hasta luego.